Viva 100 años sin enfermarse nunca, ¿Cómo? con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el noticiero de la salud, Con el doctor Eric Estrada. y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe, como siempre, en este noticiero, el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada, el único noticiero que yo conozca que habla de salud, de los últimos avances, pero no de medicina propiamente dicho, sino una verdadera prevención, que yo creo que hacia allá va la salud. Y hoy, empezando este 2025, todos estamos motivados por hacer cambios en nuestra dieta, por mejorar la salud. Y qué mejor que el doctor Eric Estrada nos preparara un noticiero especial que hable de desintoxicación, porque pues sí, como que es un buen comienzo para mejorar, pensar en desintoxicar. Estamos comenzando un año nuevo y en todas las familias se comenta, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Y los que dominan son bajar de peso, ir al gimnasio, dejar de fumar, dejar el alcohol. Mm. Y bueno, lo que observamos es que la Secretaría de Salud nos informa que en estas fechas que acaban de pasar, la población mexicana aumentó 4 kilos de peso. Estamos intoxicados. Comimos mucha grasa, mucha sal, muchos azúcares y nada más. Posadas, Navidad, Año Nuevo y Rosca de Reyes, 4 kilos. No, y además hay que pensar en todo lo que traemos arrastrando del año pasado y el cúmulo de kilos que hemos ido Guardando. guardando de año en año. Así que por eso me parece interesante, doctor, que nos haya preparado este tema, donde para empezar, pues a ver, explíquenos qué es exactamente la desintoxicación o qué podemos en un momento dado englobar dentro de desintoxicar nuestro cuerpo. Bueno, pues yo creo que lo básico es entender y saber que la desintoxicación es un mecanismo que tenemos todas las especies del planeta para limpiar de toxinas y moléculas defectuosas el interior de cada célula. Y aquí viene lo más impresionante. Esa desintoxicación, al estudiarla científicamente, ocurre cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo en la vida de todas las especies. Y obviamente los humanos no somos la excepción. Cada segundo, licenciada, se desintoxica el cuerpo. Tenemos mecanismos para degradar, para reciclar adentro de cada célula. Y aquí lo que llama la atención es que la especie más enferma del planeta somos los humanos. Más del 90% enfermos. En México 93%, según el Instituto de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Y entonces, las enfermedades de moda son el resultado de esta intoxicación. Pero se puede hablar que si nos está comentando usted que es un mecanismo natural del cuerpo, quiere decir que el cuerpo, un cuerpo humano, o el cuerpo de, como usted dijo, de los animales o de las plantas, el simple proceso de existir, de vivir,
genera una toxina, genera Sí, toxinas, residuos, sí, desechos. radicales libres. Ujú. Y así como se fabrican residuos, hay que eliminarlos. O sea, el cuerpo está encargado de eliminar todo eso que sobra después de cumplir la función de cada sistema y de cada órgano. Sí, Esa es como una parte de la, pues de la intoxicación que podemos tener o de la desintoxicación que nuestro cuerpo, en la que nuestro cuerpo trabaja. sí. Y aquí vienen varias complicaciones. Lo que más intoxica al cuerpo humano es la grasa de origen animal. O sea, entonces hablamos de la intoxicación ya externa, porque está como la interna, ¿no? La intoxicación por las Sí, propias funciones del cuerpo, que son sí, los desechos de todo lo que usó. sí, sí, se degradan los alimentos, quedan residuos y hay que eliminarlos. Y aparte está la intoxicación de lo que nosotros metemos a nuestra boca. Sí, y ahí es donde están los problemas más graves. Entonces, pasan los años, los órganos se llenan de grasa, se infiltran por todas partes. O sea, se satura. Se satura, las neuronas se llenan de globitos de colesterol, se deposita la grasa por fuera de cada neurona, de cada arteria, de cada vena. Y aquí lo que más preocupa ahora en estos tiempos modernos, pues son las neurodegenerativas. El Alzheimer se multiplica, el Parkinson se multiplica, la angina de pecho, la hipertensión, infartos cardíacos cerebrales, cáncer y todas las demás enfermedades porque los órganos están obesos. O sea, se podría decir entonces que prácticamente todas las enfermedades, obvio, las que no son contagiosas, comienzan con esa intoxicación de grasa por parte de los alimentos. Porque me imagino que entonces el cuerpo está diseñado para desintoxicarse solito y sin problema de Sí, esos residuos que quedan de su propio funcionamiento, sí. más no de lo que nosotros le metemos en la comida. La grasa se deposita en todos los órganos. Cada vez que comemos cualquier alimento de origen animal, y ahí la intoxicación es permanente. Y ahí comienzan los problemas. Y ahorita hay una preocupación mundial porque cada vez vivimos más años. Los institutos de medicina genómica en todo el planeta nos dicen que estamos diseñados para vivir 120 años saludables. Y resulta que la población que vive más años es la japonesa, 83 años. En México, 76 las mujeres, los hombres, 73. O sea, morimos prematuramente por vivir intoxicados. ¿Y por qué dice que intoxicados permanentemente? Porque una vez que los órganos se llenan de grasa, se quedan llenos de grasa. Y claro, Se va acumulando lo de las siguientes comidas a través sí, de los días, la semana, los meses y los años. sí, siempre que el ser humano se alimenta de grasas animales, el daño se queda y se comienza a acumular. Y ya dependiendo de la genética de cada quien, esos daños se orientarán hacia corazón, hacia cerebro, hacia hígado. Claro, el órgano más famoso
es el hígado. Y entonces, pues tenemos que hacer una pequeña historia muy resumida acerca de que la humanidad comenzó a comer carne hace 10,000 años. 10,000 años es 3% del tiempo. La humanidad lleva 300,000. De esos 300,000, los primeros 290,000 fue una vida salvaje, basada en la recolecta. Es que dicen la vida salvaje y soy agresivo, doctor. Pero me refiero a que siempre como que lo vemos con con desdén, lo desdeñamos, como salvajes vivíamos, ahora estamos civilizados. Yo creo que vivíamos como la naturaleza nos creó para vivir. Sí. Más que salvajes, como teníamos que vivir, ¿no? Una vida silvestre. Ándele, una vida silvestre. Y el ser humano eminentemente era vegetariano de dieta cruda. Así nació el hombre, porque ya ve que hay muchos alegatos de que si nació carnívoro, que toda la vida comió carne, que si comió carne para desarrollar el cerebro, que... Cuando comenzó a comer carne, el cerebro ya estaba desarrollado. Por eso fue que comió, porque ya encontró cómo, ¿no? Claro. Ahora, también hay que aclarar en esta breve historia que la especie humana es la única que resolvió el suministro de alimentos para cada día. Ninguna especie lo ha hecho. Ninguna. Nomás una. Nosotros. Una vez resuelto el problema de la comida para cada día, pues se pudo dedicar a otras cosas. Y lo resolvió porque ya tenía el cerebro desarrollado. Sí. Mas no se le desarrolló por haber comido la carne. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes mitos. Ahora, aquí lo importante es comenzar a reflexionar, a entender que si somos una especie herbívora y si somos una especie nómada, pues obviamente el estilo de vida de las ciudades pues es todo lo contrario. Porque hasta resolvimos el hecho de tener casa. Sí. ¿No? Porque antes andábamos vagando de un lado a otro buscando alimento y donde te agarrara la nochecita, pues buscabas un lugarcito para protegerte. Pues sí, o ¿no? regresabas a donde estaba el grupo, en cuevas, en chozas. Y entonces, aquí viene algo importantísimo. El ser humano inventó la agricultura. Inventó maneras de hacer fuego cada día. Y comenzó a cocinar. Y le encantó. Eso tiene 3% del tiempo. Del que nosotros tenemos en el planeta. Sí, o sea, 10,000 años. Como 10,000 años son muchos, pues muchos piensan que fue toda la vida. No, 3% del tiempo. Esta especie herbívora se volvió omnívora gracias a las tecnologías. Y la más importante, pues, es la agricultura. Y luego desarrollar el fuego para cocinar. Y luego, casi simultáneamente, se podrá imaginar las primeras parcelitas junto a las chozas, a las cuevas. Pues de la noche se acercaron los animales herbívoros y ahí nació la ganadería. Y el ser humano la comenzó a comer. Y dijo, de aquí soy. A partir de hoy, soy omnívoro, como de todo y como casi todo cocinado. Y fue muy feliz. Fue muy feliz. Y se empezó a hacer sedentario. Y pues ya para qué tantos brincos, estando el suelo tan parejo. Se volvió sedentario, desarrolló las ciudades y se metió en una dinámica de la vida totalmente diferente. A eso llamamos civilización. Pero en realidad lo que hizo fue cambiar
su modelo alimenticio, obviamente paulatinamente, pero lo cambió. O sea, cambió lo que la naturaleza, para lo que la naturaleza lo hizo, y Sí, él solito la modificó. aquí viene algo fundamental. La humanidad cambió el modelo, cambió el estilo de vida y asumió que es omnívoro, que es sedentario, que es urbano. Digo, ahorita el 80% de la población vive en las ciudades y esa población urbana pues cada vez come más alimentos de origen animal Y procesados esos mismos alimentos. y procesados. Y aquí vienen dos grandes grupos de alimentos que se anexaron por haber inventado las tecnologías para hacer fuego. Metió un grupo de alimentos que son los cereales, que nunca había comido, porque el arroz, el maíz, el trigo No no había se, manera de comerlo. no se comen crudos, Claro. pero unas tortillas son Ah, no, deliciosas. sí, cuando llegaron al punto de las tortillas. El pan es un manjar y el arroz, pues sigue siendo el alimento básico para la mayoría de la población mundial. Y entonces los cereales es por lo menos 80% glucosa. Y en México, además, ese sedentarismo, comiendo mucho maíz, nos volvió diabéticos y obesos. Y fíjese, licenciada y público, la Secretaría de Salud nos dice que en el año 2000, el 70% de la población tenía sobrepeso y obesidad. Y en el 2024 es el 80%. 80% con sobrepeso y obesidad. Y los niños era Y el los niños. 30%. Y los niños era el 30% con sobrepeso y obesidad en el año 2000 y ahora es el 45%. Somos de los primeros lugares en obesidad de niños y adultos por comer alimentos basados en los cereales y alimentos basados en todos los alimentos de origen animal. O sea, ¿qué mejor prueba de lo equivocada de la alimentación Pues sí, que simplemente mirarnos y ver los kilos que tenemos de más? y, Porque y con unos 2, 3 kilos de más ya vamos por mal camino. sí, y desde luego tenemos que agradecer al biólogo japonés Yoshinori Ozumi, que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina 2016 por el descubrimiento de los mecanismos de la desintoxicación a nivel celular. El biólogo Ozumi hizo las investigaciones con levaduras y ahora sabemos que esos mecanismos ocurren en todas las especies. Y entonces tenemos que aprender a desintoxicar el cuerpo. No, ya no intoxicarlo más, porque claro, con sus fórmulas tenemos que, ya pasaremos a ese punto, con Sí, sus fórmulas tenemos un aliado increíble porque nos va a ayudar a desintoxicar y a limpiar de manera excepcional desde las neuronas hasta las arterias de los pies, así es. pero pues sí, también hay que pensar cómo no intoxicarnos más, porque si no, no va a ser cuento de nunca acabar. Y yo sé que nos trae aquí un desglose por sistemas, qué es lo que ocurre en cada sistema, pero por si acaso alguien que todavía no lo conoce, no lo ha escuchado mucho, doctor, se pregunta, ¿a qué se refiere exactamente con las grasas de origen animal? ¿A escurrirle el aceitito al tocino cuando hago mis huevitos con tocino? ¿O a quitarle el gordito de la carne antes de comérmela? ¿O a comerme el pollito sin piel? A ver, háblenos más de cómo llegamos a esa intoxicación de los alimentos.
exactamente cuáles son esos alimentos. Bueno, todos los lácteos, el huevo, principalmente la yema, y toda la carne de todos los animales. Bueno, los lácteos. Yo sé que muchos están brincando y diciendo, ¿por qué lácteos si la lechita siempre ha sido saludable? Me la tomo desde chiquito. ¿Y qué tiene de malo la leche? Y mi abuela decía... Además, ya hay leche deslactosada, desgrasada, light. Y hay leches de muchas características para que cada quien se tome la que, entrecomillado, no le haga daño. ¿Por qué la leche no? Porque la leche es un alimento que la naturaleza a través de la vaca diseñó para los becerros. Es un sistema inmunológico que la vaca le pasa a sus hijos becerros a través de la leche. Y nosotros, pues no somos hijos de la vaca, ni nos parecemos. Y la vaca, pues produce un alimento para que su hijito crezca hasta los 500 kilos. O sea, se pasa de nutrientes y de grasas Sí. para un becerro. Sí. Y entonces, esa es la gran equivocación. Y claro, le echamos la culpa a los faraones en Egipto que determinaron que en el cielo vive la vaca y el toro y que son sagrados. Acompañan a los dioses y por lo tanto esos alimentos son sagrados. Y por lo tanto son los más importantes. Y de ahí viene el tomar leche. Y de ahí viene la costumbre, mijito, aunque no desayunes, tómate tu lechita. Y ahí comienzan graves problemas de las alergias, de los depósitos de grasa. Y entonces menciono eso porque cuando hicimos la experimentación para demostrar que la especie humana es herbívora y que no es omnívora y que si come productos de origen animal se intoxica y se enferma, nosotros usamos como modelo la grasa de la leche. La mantequilla de leche de vaca se la dimos a un ratón herbívoro y produjimos hígado graso en 2 meses. Y además bilis turbia y cálculos biliares de pigmentos. Con la grasa de la leche. Con la mantequilla de la leche de la vaca. O sea, es lo más tóxico que hay. Y además muchas veces lo tomamos en el desayuno, ¿Sí? en la cena. Y yo he conocido quien la toma en la fría comida. del refri Como para agua. mitigar la sed. Entonces, la leche, solo la que nos corresponde al nacer, que es la de nuestra madre. Sí. Dejamos de ser lactantes y adiós la leche. Así debería de ser. Entonces yo lo invito a usted a que analice cuánto tiempo lleva tomando leche desde que nació. No cuente la de su mamá, porque la de su mamá sí era buena. Claro. Me refiero a las leches de fuera, las de vaca. ¿Cuánto tiempo lleva tomando leche? Y entonces, ¿cuánto tiempo lleva dándole pinceladas de grasa a todos sus órganos y arterias? Sí, todas las arterias se van llenando de grasa. El diámetro de las arterias se va reduciendo. Y ahí comienza el origen de la hipertensión. Pero a ver, no, terminemos con los alimentos, doctor. El huevo. Porque bueno. dijo usted leche, huevo Sí, y carne. y carne. Sí. Huevo, a ver, el huevo. El huevo. La grasa está en la yema de huevo. Si el cascarón es blanco, 550 miligramos de colesterol en 100 gramos de huevo. Si el cascarón es rojo, 730 miligramos de colesterol. Y es más caro el huevo rojo. Claro, tiene más grasa, es más sabroso. Además, también yo he visto que ya venden huevo doble yema.
que no nada más está modificado y ahí le podemos poner otras rayitas hacia lo negativo, porque lo que habrán tenido que hacer con ese huevo para modificarlo, Así sino que nos es, estamos comiendo una doble dosis de de colesterol. colesterol. Entonces, huevo no. Ahora, para ponerlo en cifras, el hígado humano produce 3,000 miligramos de colesterol al día, principalmente en la noche. De manera natural. Sí, y lo fabricamos todos los días porque somos herbívoros. Todos los animales herbívoros lo fabrican. Lo fabrican en el hígado. Ujú. Y nosotros también. Porque somos herbívoros. Sí, 3,000 miligramos. Y resulta que 2 huevitos rojos para el desayuno y súmele 730 miligramos de colesterol. Si cada huevo pesa 100 gramos, 730 más 730. Y luego en la tiendita decimos, chiquitos, no deme los grandotes. Son casi 1,500 miligramos de colesterol. Con el puro desayuno y pensando con 2 Sí, huevos. sí. Y claro, si le agregamos tocino, salchicha, jamón, pues hay que agregarle otro 100 o 200 miligramos de colesterol. Entonces, Entonces piense lo absurdo de nuestro desayuno. Si nosotros de manera natural durante la noche ya segregamos colesterol saludable sí, que cumple su función natural en nuestro organismo, sí, sí. y nosotros en la mañana consumimos colesterol, ¿cómo dice usted? ¿Oxidado? Sí, si abrimos el huevo se oxida, Oxidado. Y si lo freímos, más oxidado. más oxidado. Entonces vamos a consumir todavía más colesterol, pero ya oxidado, Sí, y ya que no es el que nosotros producimos, entonces sí hace daño. El que sí, producimos no, así es. el que nos comimos sí. Y producimos HDL y LDL. O sea, eso que llamamos colesterol malo, si lo produce el hígado, es bueno. Ujú. Y el HDL, pues es bueno. Y le llamamos bueno, venga de fuera o de dentro. Y solo es bueno si viene de dentro. Es una aclaración muy importante. Y la otra aclaración es que si usted comiera los huevos cocidos, el colesterol en la sangre aumenta mucho. Porque ese colesterol no se oxidó, la yema está cocida. No se abrió antes de cocinarse. Así es, se la come y el colesterol se queda en la circulación. Y por eso es muy diferente comer huevos cocidos que comer huevos fritos. El huevo cocido aumenta el colesterol en la circulación y el huevo frito no lo aumenta en la circulación, sino que se deposita en menos de 36 horas. Por eso, cuando se hacen exámenes de laboratorio, los que comen huevo todos los días, el colesterol no lo tienen alto, porque está todo depositado. Otro punto importante que acentuar acerca del colesterol, que muchos pacientes traen sus exámenes con un colesterol pues más o menos razonable. Más o menos normal. ¿Qué es lo que está pasando? Que están comiendo muchos alimentos con colesterol y oxidado, Sí. y en vez de que ande circulando en esa sangrita que le van a examinar, no circula, se pega en sus órganos. Por Así eso es que no es. está circulando. Así es. Y por eso sale normal. Y luego se infartan. Y luego se infarta. Y ahí viene el susto. Y nos llegan los reclamos de Chapingo. A ver, doctor, usted dice y dice y mi marido ya se infartó. Y mire sus niveles de colesterol, alrededor de 200. Y le digo, pues por eso se infartó. Porque todo el colesterol se depositó en las arterias hasta que se taparon y colapsaron. Pero a ver, yo sé que entonces alguien se está preguntando, ¿entonces comer huevitos cocidos sí es sano? No, Tampoco. claro que no. Tampoco, porque la sangre se vuelve pesada. O sea, anda el colesterol, sí le va a salir en los exámenes, Sí,
Me imagino que alguna parte de ese sí al final se va a depositar el que el cuerpo no logre sacar. Sí, sí, sí. Pero ese anda haciendo chapopote en nuestra sangre, Sí, haciéndonos sentir pesadez y 20,000 claro, dolores de achaquitos, ¿no? cabeza y presión alta. Así que como usted se puede dar cuenta, no es una opción tampoco, ni fritos ni No, cocidos. no. Ahora bien, para los que neciamos, queremos huevitos, Solo las las claras. claras. ¿Las claras no tienen Cocidas. colesterol? No. No. En la clara no hay colesterol. O sea, digamos que si nos queremos aferrar a los alimentos de origen animal, ¿podemos pensar que tranquilamente nos podemos comer las claras? Sí. Sí. Solo las claras. Solo las claras. Sin freír. Porque al freír, pues la grasa se oxida. Y otra vez volvemos a lo mismo. Claro. Pero mucho menos que con la yema. Así es. Ok, perfecto. Ahora bien, viene la carne. Donde carne, yo no sé si decirlo, pero donde carne, estamos hablando todas las carnes rojas. Sí, y todas las blancas. Las blancas, el pescadito, porque de repente llegan los pacientes y dicen que le hacen mucho caso a usted, doctor, y no saben por qué se sienten mal y tienen la presión alta. Si no comen carne, nada más comen pollito Y comen y pescado. pescado. Entonces aclaremos, este punto relacionado con las carnes es todo animalito, Todas. todas, Todas. todos. Incluyendo el salmón. Ok, entonces puerco, vaca, venado, pollo, codorniz, Pavo. pavo, Camarones. camarones, conejos, ostiones, pulpo Y todo tipo de pescado. y todo lo que se mueva. Sí. Ok. ¿Qué hay de la carne? Bueno, la carne tiene colesterol, pero además de colesterol, tiene otras grasas saturadas. La grasa saturada es lo que tapa las arterias, produce cáncer, y ahí tenemos colesterol, ácido palmítico, ácido láurico, ácido esteárico, que son las grasas del aceite de coco. Y aquí tenemos que hacer esa aclaración de que todas las grasas de todos los animales son muy malas, pero ahí hay que agregar las palmas. La palma de coco y la palma africana son especies que por alguna razón evolutiva fabrican en su grasa los mismos ácidos grasos que los animales. El ácido palmítico se llama palmítico por las palmas y está en todas las grasas animales. Pero igual el láurico, el esteárico, pero el colesterol hay que aclarar que exclusivamente es una grasa animal. El colesterol no está en ninguna planta, en ninguna. Es una grasa exclusiva de origen animal. O sea, esos aceites que nos venden caros porque son libres de colesterol, en realidad todos los aceites son libres de colesterol. Así es de Ujú. todas las plantas. No es una gracia de ese aceite. Sí, pero si se nos ocurre, como algunos pueblos en el Caribe, cocinar con aceite de coco, el aceite de coco es peor que la mantequilla y que la manteca. Y mire que lo han vendido mucho, diciendo mil maravillas de él. Ahora, todas las maravillas que dicen del coco es para el 14% de la grasa. El otro 86% es peligrosísimo. Peligrosísimo porque son ácidos grasos saturados. Peligrosísimos porque se depositan y provocan cáncer. Y el ácido palmítico provoca metástasis. Entonces, O sea, ese 14% no vale la pena para nada. pues no. Aquí es muy importante. Claro, cuando hicimos la experimentación, porque yo desde que era estudiante me llamó la atención que la especie humana fuera la más enferma. Y me llamó la atención y yo decía, pero si somos los más inteligentes, ¿cómo vamos a ser los más enfermos?
Y comencé a pensar cómo diseñar experimentos, obviamente usando ratones, que 90% es el mismo genoma que los humanos. Lo que pasa en un ratón, 90% pasa en un humano. Y entonces buscamos y encontré un modelo herbívoro, el hámster dorado. Y experimentalmente le di mantequilla de leche de vaca, hígado graso en 2 meses, cálculos biliares, bilis turbia. Ya el ratón estaba totalmente enfermo, vivo, pero enfermo, con todos los órganos infiltrados de grasa, entre ellos el hígado. Y encontramos una fórmula para eliminar esa grasa, el PC300. Una de sus fórmulas magistrales, Sí, que yo la creo que es la primera estrella, porque es la que nos limpia de toda la grasa. es la única que disuelve la grasa depositada en las arterias, la única que disuelve la grasa depositada en el corazón, riñones, páncreas, y obviamente lo pudimos evaluar experimentalmente en ratones herbívoros como el hámster. Y eso le dio fuerza a la hipótesis de que la especie humana es herbívora. Porque al hacer estudios en otra especie herbívora y observar el hígado graso en 2 meses con la mantequilla de leche de vaca, pasa lo mismo que en los humanos, que en los ratones. Y el Instituto Nacional de Pediatría nos informa que los niños atendidos ahí, en el Instituto Nacional de Pediatría, el 24% llegan con hígado graso. Los niños. Porque empezaron a consumir ese colesterol en las fórmulas lácteas. Así es. Ujú. Fórmulas lácteas. Sí, porque pues ni modo que coman tantísima carne. Aunque sí, ¿verdad? Les dan salchicha para que aprendan a masticar. Sí. Y su sándwichito de jamón. Sí, sus rollitos de jamón para el lunch. Ujú. Y entonces esos niños desarrollan hígado graso, es el famoso, pero en realidad son todos los órganos. Afortunadamente descubrimos una fórmula para disolver, para eliminar. Incluso, esos fueron los temas de mi tesis de maestría, disolver los cálculos biliares. Y ese descubrimiento científico fue el primero que sentó las bases para demostrar científicamente que la especie humana es herbívora. Y yo tengo ese descubrimiento científico en la Dirección General de Derechos de Autor a mi nombre. Y estamos hablando de 1979. Cuando fui a los congresos de gastroenterología al Centro Médico Nacional Siglo XXI, en esos años, hace más de 40 años, los médicos especialistas en gastroenterología, los endocrinólogos, los hepatólogos, me dijeron, qué bueno que no somos ratones. Cuando vieron las fotografías de los hígados grasos, de las vesículas llenas de cálculos, y yo les digo, pero el genoma es muy parecido. Sí, por algo se escogió ese animalito, ¿no? Y por eso se usan las ratas y los ratones en los laboratorios en todo el planeta. Pero bueno, ahí comenzó la hipótesis y la teoría científica. Y luego de los primeros estudios que hicimos en Chapingo, fue la migraña. Comenzamos a hablar de que habíamos descubierto una planta para disolver la grasa y la formulamos con el PC300, el R250, y la comenzamos a estudiar en pacientes voluntarios. Y comenzamos a decir, se disuelve la grasa. Y comenzamos a decir, las migrañas que los neurólogos dicen que no se curan,
nosotros hemos observado que sí, que se curan si se disuelve la grasa de las arterias del cerebro. O sea, eso es lo que las provoca, las migrañas. ¿Sí? Porque los neurólogos sí demandan 20,000 cosas. Bueno, usted es ejemplo de eso. Ujú. La licenciada Alejandra Atilano me llegó como paciente de migraña. ¿Y se curó o no? Sí, claro. Y bien rápido. Que fue lo mejor. Bien. Esos dos tecitos, el PC300 y el R250, son una maravilla. Porque aparte, digo, yo traía la migraña, pero el bienestar general, no solo por ya no padecer la migraña, sino porque, digo, el hecho de no traer la sangre como chapopote, pues obviamente te da bienestar. Estudiamos estas fórmulas en 5,000 pacientes con migraña, en 50,000 con hígado graso. Y observamos la curación al 100%. Obviamente, cuando comenzaron a llegar pacientes con Alzheimer, sus familiares, cuando llegaron pacientes con Parkinson, pues podríamos decir que es el cerebro lleno de grasa también. Y comenzamos a suministrar estas fórmulas, el PC300 y el R250, pero nos dimos cuenta desde el principio que el origen de las enfermedades es una alimentación equivocada. Y que si uno quiere curarse de infartos para no sufrir más, de hipertensión, de migraña, de Alzheimer y de Parkinson, lo primero es dejar de comer grasas animales. Y lo segundo, tener una alimentación vegetariana, libre de productos de origen animal. Y tercero, complementar con estas fórmulas magistrales. Pues más bien, sí, limpiar, más que complementar, limpiar. O sea, sí, no echarle más, pero al mismo tiempo limpiar. Porque el hecho de corregir la dieta no es suficiente, ¿verdad? O sea, dejo Claro. de echarme más colesterol en las neuronas y en todo el cuerpo, pero no se está limpiando solito por comer frutas y verduras. Así O sea, hay es. que limpiárnosla con los Sí. tés, con sus tés maravillosos, doctor PC300 y R250. Y claro, es muy importante saber que la intoxicación, estamos hablando esencialmente del consumo de carne, el consumo de grasas animales, pero ahora tenemos que hablar de que el Alzheimer tiene como factor de riesgo dormir menos horas por la acumulación de los péptidos beta amiloides que se limpian durante el sueño. Y desgraciadamente las tecnologías, la luz eléctrica, la televisión, las computadoras, los celulares, las tabletas, pues ahora han provocado que los humanos duerman menos horas. Así que el cerebro no se desintoxica. De esa desintoxicación de la que hablábamos en un principio, ¿no? Sí, de manera natural. Natural. Y en el caso del cerebro, son residuos de proteínas y de grasas y de carbohidratos. Todo lo que sobró por las funciones del cerebro que gasta mucha energía, se acumulan y durante el sueño se libera el cuerpo de ellas. Si no dormimos 9 horas las mujeres, 8 horas los hombres, 14 horas los niños, entonces se comienzan a acumular paulatinamente. Y a la vuelta de los años, ¿dónde dejé las llaves de la casa? O sea, es todo ese desecho propio del funcionamiento del cerebro más la agravante de las grasas de origen animal. Sí. Y claro, lo que más nos llega son infartados a la consulta, hipertensos, y con los exámenes de colesterol alrededor de 200. ¿Cuánto es el índice normal?
160. Porque si estamos en 200, el doctor dice, está un poquito pasadito, pero está en la rayita. Ahí aguanta. Ahí aguanta. ¿Aguantamos? No, no. Tenemos que bajarlo por lo menos a 170. Lo ideal serían 160. 160. Nosotros nos guiamos por las propuestas que se hacen en los congresos mundiales de cardiología. Y ahí se propuso que el colesterol fuera de 160. Y entonces, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo y así vamos a prevenir la angina de pecho, así vamos a prevenir los infartos. Y si se ha comido leche, carne y huevo, aunque no tenga manifiesta ninguna enfermedad, recomendamos que consuma las fórmulas Porque ya vendrá. porque se está acumulando esa grasa. Y de alguna forma en un momento dado va a colapsar en Sí, cerebro, en corazón, en hígado, en Sí. riñón, en algo. Eso ya depende de la genética de cada quien. En la genética personal, unos dirigen los depósitos de grasa al cerebro, otros al hígado, otros al corazón, otros a las venas de las piernas. Sí, porque al final de cuentas, fíjese, también ese es un punto importante. Muchos pueden decir, ay, yo no, yo me siento bien, yo estoy bien y como todo eso. Y yo me pregunto, ¿le duele la cabeza de pronto? ¿Se siente mareadito de pronto? ¿Se siente abotagado? ¿Le medio zumban tantito los oídos? ¿Tiene varices en las piernas? Y aunque sean hombres, también tienen varices. Se les nota Claro. menos, pero también. Sí, O tienen paño en la cara. sí. Todos esos son síntomas de De- colesterol alto. Y si me va a decir, no, yo soy hombre, no tengo varices, véase las manos, véase sus manos y dígame qué tan saltadas están las venas de sus manos, Claro. ¿no? Sí. Así llegamos a enfermedades como la diabetes. Comenzamos a hacer estudios en diabetes y encontramos que el páncreas también se llena de grasa, igual que el hígado, igual que los pulmones ahora con el coronavirus. Que nos dimos cuenta que también ya se llenan, ¿verdad? Bueno, no, Sí, ya, siempre, ¿no? Siempre. Bueno, ¿qué pasa cuando el páncreas se llena de grasa? Comienza a producir insulina defectuosa y comienza a producir menos insulina. Y son agravantes de la diabetes. Entonces, es muy importante. En un tratamiento de diabetes hay que limpiar de grasa el páncreas. Y con el reto vegetariano crudo que emprendemos cada 1 de enero de cada año, tenemos la oportunidad de fabricar órganos nuevos, entre ellos el páncreas. Pero también es muy importante considerar otra cosa, la desintoxicación de sólidos. El 80% de la población padece estreñimiento. Tenemos que evacuar mínimo 2 veces al día, de preferencia 3 evacuaciones en promedio de medio kilo cada una. Eso depende de la cantidad de frutas y verduras. Si no evacuamos, nos intoxicamos también. Y esa es la causa principal del desarrollo del cáncer de colon. Entonces, tenemos que comer suficientes frutas y verduras para tener la fibra que dé el volumen para hacer evacuaciones sólidas y estar limpiando los intestinos. Y ya para terminar, pues decir que le baje a los consumos de productos animales. De preferencia, piense en volverse vegetariano. De preferencia, piense en hacer un poco de ejercicio, en sudar.
2 o 3 evacuaciones al día. Y si hace dieta vegetariana, usted va a vivir 100 años sin enfermarse nunca, que es el eslogan de nuestro noticiero, licenciada. Así es. Así que, mire, ya el doctor creo que nos explicó bastante detallado en qué consiste la intoxicación, la principal fuente de intoxicación de nuestro cuerpo, que son los alimentos. Así que ya depende de nosotros, pues, cómo nos sentamos y qué tanto queramos prevenir futuras enfermedades. A eliminar en la mayor medida de lo posible leche, carne y huevo. A comer muchas frutas y verduras y, por supuesto, no olvide darse una ayudadita extra, que yo creo que el cuerpo lo necesita bastante, que es definitivamente con sus fórmulas, su PC300 y su R250. Uno limpia el colesterol, doctor, y el otro el sarro de los lácteos. Así es. Así que es una mancuerna de tés especial para limpiar los órganos de colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Así es. ¿Y se pueden comunicar con nosotros? Claro que sí. Para nuestros amigos de Chicago, en la otra radio de Chicago, hay un teléfono donde nos pueden llamar solamente durante el programa. Es el 77-37-33-66-58. Y para los que nos escuchan en México, tenemos un número de WhatsApp que es el 595-113-4620 y 2 líneas telefónicas, el 595-95-464-19 y el 595-95-476-11. En cualquiera de estos teléfonos y WhatsApp, ustedes se pueden comunicar y sus tés les van a llegar hasta las puertas de su casa. Realmente creo que es la única alternativa. Yo nunca he escuchado nada que realmente te limpie de colesterol los órganos, que no sea un medicamento que por otro lado te afecte. Y bueno, pues este es un descubrimiento del doctor Eric Estrada. Y bueno, pues... ¿Tenemos una página web, licenciada? Sí, claro que sí, tenemos una página web. Aquí se las doy. Es Eric con CK Estrada Doctor completo, ericestrada.doctor.com. Aquí en esta página usted también puede comprar los mismos productos, puede ver las novedades del doctor, también puede tomar el curso, el primer curso en línea que ha preparado el doctor. Sí, el origen de las enfermedades. Que también está disponible en la página. Sí, y también puede seguir nuestras páginas de Facebook. La primera es Dr.Dr.Eric_Estrada. Doctor Eric Estrada. Hay otra página de Facebook, Eric Estrada Lugo. Y otra página, Eric Estrada Lugo Herbolaria. Así que por información no queda. Ahí está a su servicio. Así es. Pues agradecemos que nos haya acompañado y nos vemos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y con la licenciada Alejandra Atilano. Hasta pronto. Hasta pronto. Viva 100 años sin enfermarse nunca. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano.